Me llamo Rosa, he sido profesora toda mi vida, esposa durante 40 años y madre de 2 hijos a los que crié con más amor que dinero. He vivido mucho, pero nada me preparó para lo que pasó después de la muerte de mi marido. ¿Alguna vez has hecho una promesa de la que luego te arrepintaste en silencio? Pues yo sí, y esa promesa me costó 4 años de mi vida. Antes de irse, Ernesto, mi marido, tomó mi ya fría mano y dijo: prométeme que nunca irás a la casa de Valle de Bravo. Nunca vayas por ahí, Rosa. Y lo prometí, porque en ese momento, todavía confiaba en él. Pero el tiempo tiene una forma cruel de empujarnos. Y la pregunta seguía rondando por mi cabeza: ¿por qué un hombre pediría a su esposa que evitara una casa que él mismo había escondido durante décadas? ¿Qué había dentro? ¿Un recuerdo? ¿Una pena? ¿Un secreto? Si alguna vez has sentido este tipo de inquietud, esa que no grita, sino que duele en silencio, entenderás lo que he vivido. Hoy os voy a contar lo que encontré cuando por fin abrí esa puerta, y por qué, después de eso, nunca volví a ser el mismo. Estaba allí, que todo empezó a tener sentido, pero antes de sumergirnos en el corazón de esta historia, necesito que sepas algo. Me llevó 4 años reunir el valor y abrir la puerta de esa puerta. 4 años de silencio, de promesas cumplidas, de noches en las que me despertaba con su nombre en la boca y el corazón apretado por algo que ni siquiera sabía cómo nombrar. Y cuando por fin lo abrí, no fue lo que vi lo que me derribó. Eso es lo que sentí, una ola helada, como si el aire dentro supiera todo lo que yo había delante. La casa parecía mirarme hacia atrás, y en ese momento, entendí, nada era como pensaba. Mi matrimonio, mi historia, mi papel como esposa, todo empezó a desmoronarse, habitación por habitación. Te diré lo que encontré ahí dentro. Pero antes, si esta historia te toca a alguna parte, si has vivido un silencio similar, si también llevas promesas que duelen, te invito a quedarte aquí conmigo. Suscríbete, deja un like, no por obligación, pero para que sepa que me estás escuchando, porque contarlo duele, pero duele menos cuando sentimos que no estamos solos. En los primeros años, me acostumbré a llamar al amor lo que hoy veo que era simplemente ausencia disfrazada. Ernesto era un hombre tranquilo, de esos que llegan a casa del trabajo con el ceño fruncido, se ponen el periódico bajo el brazo y solo sueltan la corbata cuando se van a dormir. En la mesa de la cena, apenas hablaba, y cuando hablaba, era para comentar algo sobre los contratos, los viajes, las reuniones, tantas reuniones, Monterrey, Guadalajara, León. Siempre había un compromiso. Siempre había un proyecto que era demasiado grande para perderse, pero yo era joven. Y cuando somos jóvenes, no nos damos cuenta de lo que nos estamos perdiendo. Cree que el tiempo lo arreglará todo. Me conformaba con los domingos cuando él se quedaba en casa, aunque solo estuviera en el sofá, con los ojos pegados a la televisión. Al menos estaba ahí. Crié a Santiago y Clara casi sola. Yo era quien se levantaba temprano para hacer café, lo llevaba a las citas, ayudaba con las tareas del hogar, iba a las reuniones del colegio. Cuando alguno de ellos caía, era en mi regazo donde lloraban. Ernesto aparecía en las fiestas y cumpleaños de fin de año, cuando lo recordaba, y a veces ni siquiera eso, pero podría encontrar la manera. Puse su nombre en la tarta. Les dije a los niños que les había mandado un beso. Recuerdo una vez, el 7º cumpleaños de Clara, llené la casa de globos, la hice vestir con retazos de tela lila y pasé la noche horneando tartas. Ernesto dijo que vendría directamente de la capital. A las 7, nada. A los 8 años, apagó el móvil. A las 9, le dije a Clara que le habían llamado en el último momento. Ella simplemente me miró y preguntó: ¿otra vez, mamá? Esa noche, después de que todos se fueran y Clara durmiera con purpurina en la cara, él llegó. Olor a alcohol, ramo de rosas rojas y la misma excusa cansada: tráfico, reunión, urgencia. No lloré, simplemente le quité las flores de la mano y las puse en el jarrón del salón, como si no hubiera pasado nada.
Esos fueron años así, yo fingiendo que todo estaba bien, porque pensaba que eso era lo que hacía una esposa. Recuerdo como si hoy fuera un amigo diciéndome, lo defiendes tanto que acabarás olvidándote de ti mismo. Y eso fue lo que pasó. He pasado mi vida cosiendo parches emocionales. Cuando cometía un error, traía flores. Cuando me puse enferma, me envió dinero. Cuando necesitaba presencia, respondía con promesas. Pero ¿sabes qué es lo que más me duele? No era soledad. Era darme cuenta, ahora, de que aunque yo hubiera hecho todo, nadie me vio, él tampoco, y me pregunto, ¿cuántas mujeres han hecho esto? ¿Cuántos han tenido una casa, 2 hijos, un matrimonio, mientras los dejaban a un lado sin que nadie se diera cuenta? Si alguna vez te has sentido así invisible, aunque sea la base de todo, comenta abajo, escribe creo, o lo he vivido, o simplemente es verdad. A veces, solo necesitamos saber que no éramos los únicos. Porque durante mucho tiempo pensé que el problema era yo, pero la verdad empezó a mostrarse en detalle, una ausencia en la mirada, un detalle genial, un silencio que ya no era fatiga, era distancia. Ernesto dormía a mi lado, pero parecía estar en otro país. Ya no comentaba nada sobre sus hijos. Olvidé cumpleaños, confundí fechas. Incluso su olor cambió. Había perfume nuevo, ropa nueva, el móvil bloqueado con contraseña, y yo, seguía allí. Cuidar la casa, responder a los vecinos, sonreír a los familiares, porque, por fuera, seguíamos siendo la pareja respetada en la calle, pero dentro de mí, algo que ya sabías, me había convertido en un extra en su vida, pero en ese momento, no tenía ni idea de lo grande que era la historia que me estaba ocultando, y mucho menos, que había construido otra casa, una casa que solo llegué a conocer después de que muriera, una casa donde todo, absolutamente todo, era una mentira. En la siguiente parte, te contaré el día que recibí la llave de esta casa, una llave entregada por un desconocido, junto con una carta que lo cambió todo, porque, a veces, es después de la muerte cuando los secretos cobran voz. Y la verdad, querida, no espera a que estemos preparados. 2 meses después del velorio, cuando el dolor empezó a volverse mudo pero aún picaba en el pecho, recibí una llamada extraña. Era un bufete de abogados de Ciudad de México. La niña habló con esa voz seca de quien repite la misma noticia todo el día. Doña Rosa, el señor Ernesto Martínez ha dejado instrucciones específicas. Necesitamos que vengas a recogerlo en persona. Apunté la dirección con las manos temblorosas. No pregunté nada más. En el fondo, algo en mí ya sentía que ese día cambiaría el curso de todo. Fui en autobús, 7 horas en la carretera con el estómago revuelto y el corazón acelerado. La oficina era fría, llena de fotos modernas y el olor a papel nuevo. Un joven abogado, con gafas y una corbata fina, me entregó una caja de madera oscura y un sobresellado. No dijo nada más. Esto es exclusivamente tuyo. Esperé a llegar a casa para abrirla. Me senté en el sillón que más le gustaba, el que estaba en la esquina de la habitación, con el respaldo un poco torcido. La caja era pequeña pero pesada. En su interior, una única llave antigua de hierro, tallada con las iniciales M. Y juntos, el sobre. Me temblaban tanto las manos que me las rasgué sin querer. La letra era suya, esa letra firme, con la R bien marcada. La carta comenzaba: Rosa, si estás leyendo esto, es porque ya me he despedido. Lo leí unas 4 veces, intentando asimilarlo. Continuó: durante nuestra vida juntos, te pedí que nunca fueras a la casa del Valle de Bravo. Lo hice por miedo, por cobardía, por cosas que no entenderías. Pero ahora, estoy deshaciendo mi última promesa. Ve a la casa. Solo entonces todo tendrá sentido. Dejé caer la carta en mi regazo. Sentí como si allí hubiera ocurrido una segunda muerte. Valle de Bravo, casa, promesa rota. ¿Por qué ahora? ¿Por qué? Después de esconder tanto, ¿me envió allí? ¿Era para castigarme?
para consolarme, o para ocultar de una vez por todas lo que solo el tiempo podría mostrar. Mantuve esa llave durante largos minutos. El hierro helado quemó la palma de mi mano. La miré como si esperara que me hablara. Y allí, sentado en la misma habitación donde crié a mis hijos, donde pasé la Navidad, donde lloré sola, sentí por primera vez que mi historia con Ernesto apenas comenzaba. Era como si su muerte hubiera abierto una puerta que ni siquiera sabía que existía. No dormí esa noche. Caminé por la casa en silencio. Recordaba todas las veces que desapareció diciendo que tenía trabajo, todos los fines de semana largos, todas las excusas sin detalles, el rompecabezas que nunca se cerraba. Y ahora, esa llave, esa carta, esa casa, una casa que nunca mencionó, que nunca se llevó a sus hijos, que nunca mencionó ni una sola vez. ¿Por qué esconder tanto, lo que guardaba dentro con tanto cuidado, o tan asustado? Al día siguiente, guardé la llave en una caja de terciopelo y la guardé en el fondo del cajón de la mesilla, y durante días, quizás semanas, simplemente miré el cajón como si fuera una bomba de relojería. Tenía miedo, pero también tenía sed. Una sed ancestral de saber quién era el hombre con el que dormí durante 40 años. Y poco a poco, esa llave empezó a llamarme. Existía la casa Valle de Bravo, y ahora, ella me estaba esperando, pero lo que me esperaba dentro, era algo que ni siquiera en mis peores presagios podría imaginar. La primera persona con la que hablé después de leer esa carta fue mi hijo, Santiago. Estaba en León, trabajando en un despacho de arquitectura, y vino a visitarme un sábado por la tarde, uno de esos en los que el cielo parece querer colapsar pero nunca cae. Nos sentamos en la cocina, como cuando él era niño. Hice café fuerte, como le gusta, y saqué un pastel de harina de maíz del horno. Él notó mi silencio, me preguntó qué estaba pasando. Conté, la carta, la llave, esa casa en Valle de Bravo. Me escuchaba todo el tiempo con el ceño fruncido, como intentando montar un puzzle sin una figura en la caja. Cuando terminé, solo dijo, mamá, ¿por qué papá nunca habló de esta casa? ¿Por qué mantenerlo oculto de nosotros? No era una pregunta llena de ira, era una pregunta llena de vacío, un dolor que aún no sabía nombrar. Al día siguiente, Clara vino a visitarme. Es más práctico, más objetivo. Cuando le conté lo de la carta y la llave, negó con la cabeza y dijo, si él dejó la casa por ti, es tuya, vende, resuélvelo pronto. ¿Por qué seguir alterando lo que ya ha pasado? Pero noté la incomodidad en sus ojos. No era solo desapego, era incomodidad, como si hubiera algo ahí que ella tampoco quisiera enfrentar. Pasé los días siguientes viendo a ambos, y por primera vez, noté una distancia entre ellos y su padre. Santiago no quería mirar las fotos antiguas. Clara no quería releer la carta. Los dos, de diferentes maneras, decían, este hombre al que amaba, al que respetábamos, quizá no era quien pensábamos, y eso me destrozó de una forma extraña, porque era como si, además de ser traicionada como mujer, estuviera perdiendo mi lugar como madre. Siempre me esforcé por proteger la imagen de su padre. Justifiqué ausencias, corrigí mentiras, evité la realidad. Lo hice porque pensé que era lo correcto, que todo niño merecía creer que tenía un padre honesto, aunque la verdad dijera lo contrario. Ahora, ellos fueron quienes desmontaron el retrato, y me encontré solo en medio de lo que quedaba. Me preguntaba si había sido demasiado ingenuo, o si, en el fondo, todos supiéramos, pero preferimos fingir. El silencio de Ernesto se había extendido por la casa como moho. Cada canción, cada recuerdo, cada gesto, llevaba un eco que ahora me perseguía. Y dentro de ese eco, la pregunta de Santiago seguía insistiendo, ¿por qué esconder esta casa durante tantos años? Y aún más, ¿por qué, justo antes de morir, me pidió que la conociera? ¿Era culpa, o algo peor? Fue entonces cuando entendí
que esa llave que dejó no abrió solo una puerta de madera, abrió todo un pasado que ocultó hasta su último aliento, y si hubiera un secreto lo bastante grande para abarcar 40 años de matrimonio, no estaría tras una simple puerta. Me estaría esperando, en un lugar donde incluso el tiempo parecía guardar silencio, y por eso, unos días después, guardé esa llave en el bolsillo, respiré hondo, y decidí enfrentarme a lo que mi corazón ya sabía. Necesitaba ir a Valle de Bravo, pero lo que me esperaba dentro no era solo la verdad, era mi propia historia, contada por manos que no eran mías. Me desperté muy temprano ese día, no le dije a nadie que iba, no quería consejos, no quería juicios. Y, sinceramente, tampoco quería que me pararan. Me puse el chal que me dio mi madre antes de morir, preparé un café muy fuerte, recé una breve oración y me puse en marcha. La llave estaba en el bolsillo de mi bolso, envuelta en un pañuelo blanco. Valle de Bravo estaba a casi 6 horas en coche, y aunque las ventanas estaban abiertas, el aire parecía pesado todo el tiempo. A medida que el coche se acercaba a las montañas, el mundo se volvía más silencioso. El olor a pinos invadió el coche, y los árboles, todos muy altos, parecían observarme. Sentí que no era solo un viaje, fue un ajuste de cuentas con el pasado, y con Ernesto. Llegué cerca de las 4 de la tarde, el cielo ya empezaba a cambiar de color. La dirección de la carta me llevó a una calle adoquinada muy estrecha, con casas apartadas y árboles alineados como centinelas. Al final de la calle, entre un muro de piedra y una puerta de hierro con arabescos, estaba la casa. No era una choza oculta, era una casa de verdad, hermoso, colonial, con grandes ventanales, balcón de madera, tejado nuevo, un jardín impecable, con flores frescas, un césped recortado y 2 sillas de hierro bajo un árbol. Parecía ocupada, pero yo sabía, esa casa era mía, y de nadie más. Aparqué el coche en la entrada de piedra y me senté unos minutos. Le sudaban las manos. Su corazón latía lenta pero fuerte. La llave estaba conmigo. La puerta no estaba cerrada con llave, solo apoyada en ella. Empujé despacio, y el crujido del hierro sonó como una advertencia. Caminé por el jardín con cuidado, escuchando el sonido de las hojas secas rompiéndose bajo mis pies. Y ahí estaba ella, la puerta de madera oscura, tallada a mano, con un detalle dorado en forma de sol en el centro. Me detuve delante de ella, respiré hondo, y por primera vez, puse la llave en la cerradura. Giró fácilmente, casi como si me estuviera esperando. La puerta se abrió con un leve crujido y un suave olor a madera vieja y lavanda me envolvió. No era olor a abandono, era un olor a vida, de utilidad, como si alguien hubiera estado allí hasta ayer. Entré despacio, sus pies se hundieron en una gruesa y limpia alfombra persa. Las paredes eran brillantes, con cuadros bien distribuidos y cortinas abiertas que dejaban entrar la luz. No había polvo, ni desorden. Cada objeto estaba en su sitio, un jarrón de flores en la mesa de centro, libros apilados ordenadamente junto al sofá, una manta doblada perfectamente en el sillón, y yo estaba allí, de pie en medio de esa habitación, sin saber si llorar o gritar, porque lo que sentí no fue miedo, era una extraña familiaridad, como si cada rincón de esa casa supiera mi nombre, y lo más cruel, como si hubiera formado parte de ello, sin haber estado nunca allí. Había una pequeña foto en la pared, con la imagen de un colibrí posándose sobre una flor roja. Era igual que lo que tenía en la cocina de casa, la misma que desapareció hace años y pensé que estaba rota. Tenía una taza azul, igual que la que usaba cuando enseñaba, una receta de galletas guardada en la nevera, escrito con mi letra. Caminé despacio por las habitaciones, apoyándome en los muebles con la punta de los dedos, intentando entender dónde encajaba todo en mi historia, pero fue como entrar en un montaje con partes de mí, y, sin embargo, totalmente ajeno. Si has estado aquí escuchándome hasta ahora, escuchándome abrir mi corazón,
contándote esta parte de mi vida que estuvo oculta tanto tiempo. Te pido que dejes un like en este video y te suscribas aquí al canal, porque lo que comparto no es fácil, pero si hay alguien al otro lado que siente eso conmigo, entonces merece la pena seguir. Todavía tengo mucho que contarte. En ese momento, de pie en medio de esa habitación perfecta, me di cuenta de que no era solo una casa, era un escenario. Y había ensayado muy bien los papeles, Mina, y de otra persona, pero ¿quién sería? ¿Quién más vivía dentro? ¿Quién sabía de la existencia de esa casa aparte de mí? Fue entonces cuando miré por el pasillo. La puerta del dormitorio estaba entreabierta, y dentro de ella, algo me llamó, como si la verdad estuviera a punto de salir a la luz. Crucé el pasillo como si entrara en una pesadilla. Las paredes estaban limpias, decoradas con marcos sencillos, discretos pero hermosos. Entré en la primera habitación y allí ya notaba que faltaba el suelo. La ropa de Ernesto estaba en el armario, no ropa vieja, ropa actual, camisas planchadas, corbatas alineadas por color, zapatos pulidos con cuidado, un olor familiar, pero más intenso ese perfume amaderado que solo llevaba cuando viajaba. Había una maleta junto a la cama, con documentos recientes, contratos, facturas, electricidad, agua, facturas de internet, todo en su nombre. No era una casa abandonada. Era una segunda vida. En la mesilla de noche encontré un libro de Mario Benedetti con la cubierta doblada. Dentro, una nota, por los días en que me echa de menos. La letra era suya, la misma letra que escribió tarjetas en nuestros aniversarios de boda. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Cómo pudo venir a este sitio sin decírmelo nunca? Entré en las otras habitaciones como si estuviera navegando por un álbum de fotos de una vida paralela. Sala de lectura, cocina organizada, baño con toallas limpias, y todo está bien cuidado, como si alguien esperara una visita en cualquier momento, pero lo peor aún estaba por venir. Subí la escalera de madera despacio. Cada peldaño parecía crujir dentro de mí. En la segunda planta había una puerta diferente. No estaba bloqueado, pero sí apoyado en él. Empujado, el olor a lavanda y madera invadió de nuevo mi pecho, y cuando encendí la luz, mi corazón se aceleró. La habitación estaba, mira. No había otra forma de decirlo. El papel pintado era del mismo tono beige que elegí para nuestra habitación en Guanajuato. En la cómoda había los mismos frascos de perfume que usaba cuando era más joven. Mis libros favoritos de poesía mexicana, todos ordenados alfabéticamente. Una manta azul de punto idéntica a la que me regaló mi abuela y que misteriosamente desapareció de mi casa hace más de 10 años. Y en el hangar, un chalo oaxaqueño, la misma que me perdí en un viaje a San Cristóbal, cuando fui a visitar a un primo. Busqué ese chal durante años. Me senté al borde de la cama como si fuera a desplomarme. Miré a mi alrededor y todo me decía, este espacio estaba hecho para mí, pero no por mí, y no conmigo. Era como entrar en un altar, un santuario construido a mi imagen, pero sin mi presencia. Por un momento, creí que era amor, un amor torcido, pero amor, que quizá quería tenerme allí, de alguna manera, incluso lejos. Pero la pregunta me cortó la garganta, si era amor. ¿Por qué esconderse? ¿Por qué no me llevaste a verlo? ¿Por qué pedir, en mi lecho de muerte, que nunca vaya allí? Caminé por la habitación como si caminara sobre sí misma. Cada objeto era un recuerdo, cada detalle, un reflejo, pero un reflejo que no tenía carne, ni voz. Fue entonces cuando encontré la pequeña caja de madera debajo de la cama. Dentro, docenas de borradores de cartas. Algunos empezaban con May Rose, otros eran solo notas sueltas, recuerdos de nuestros momentos. El nacimiento de Clara, la cena en la que bailamos bajo la lluvia, mi primera graduación con estudiantes de instituto. Lo recordaba, lo conservó, pero no me lo dijo. Fue entonces cuando una pregunta se asentó en mí como veneno,
él me quería, o estudié yo mismo, era un compañero o un personaje, lo que parecía un tributo empezó a parecerse una obsesión, y lo que parecía estar resuelto, se convirtió en desconfianza. Salí de la habitación con los ojos llorosos y la garganta seca, la casa estaba en silencio, pero ahora, ese silencio no era paz, era una advertencia, porque si construyó todo un lugar a mi imagen, ¿qué más podía ocultar? Y lo más importante, ¿era yo la única a la que intentaba mantener encerrada, o había otros, historias esperando ser descubiertas? Bajé con las rodillas temblorosas. Toda esa casa parecía observarme, como si supiera que con cada paso mío me acercaba a una herida que nunca sanaba porque nunca se tocaba. Volví a entrar en la habitación, me senté en el sillón junto a la estantería, y allí, en el silencio, mi mirada se detuvo en un detalle que no había notado hasta entonces, un pequeño pestillo de madera, casi imperceptible, en la esquina inferior de la estantería. Tiré despacio, y detrás del panel falso, había un nicho. Dentro, un solo objeto, un cuaderno con una cubierta roja, viejo pero bien cuidado, con una goma elástica ya suelta sujetando las páginas. Lo interpreté como alguien que sostiene algo sagrado y peligroso al mismo tiempo. Me senté en el sofá con él en mi regaño. Por un momento, dudé. Una parte de mí quería cerrar todo, dejarlo ahí, fingir que no lo veía, pero ya había ido demasiado lejos para volver. Abrir. La primera página tenía su letra, firme, clara, como siempre. Este cuaderno es para registrar lo que nunca podría decir en voz alta. Sentía que el corazón me latía con fuerza. La siguiente página ya comenzaba con un nombre, Marisela. Hoy llevé a Marisela y a los chicos a San Miguel de Allende. Era el cumpleaños más pequeño. Compramos globos azules. Ella hizo el pastel de chocolate que le encanta. Es extraño sentir paz con ellos, aunque sé que estoy dividido. Leí eso y todo dentro de mí se encogió. Muchachos, aniversario, pastel, seguí pasando las páginas, como si se arrancara la piel poco a poco. Cada nota era un golpe silencioso. Marisela me preguntó de nuevo por qué no la presento como parte de mi vida. Dije que tenía que protegerlo todo. Protege todo. Esa frase me cortó, porque lo que estaba protegiendo no fui yo, era el secreto. Las fechas se extendieron durante años. Años. Los registros iban desde visitas en vacaciones, viajes a ciudades coloniales, hasta simples observaciones. Está aprendiendo a montar en bicicleta, o le gusta dormir con la luz encendida. Lo leí, lo leo todo, hasta la última página, sin derramar una lágrima, no porque no doliera, pero porque el dolor era tan profundo que superaba el llanto, y en ese momento, lo entendí para siempre. Esa casa no era un santuario para mí, era el escenario. El escenario ideado por un hombre que sabía mentir con delicadeza, que me conocía tan bien como para recrear mi habitación, pero me escondía tan profundamente que construyó toda otra vida sobre mi espalda. Doler, no por lo que vivía con la otra mujer, pero porque, para vivir eso, me borró. Ahora entiendo por qué esta casa era un secreto, dije en voz alta, sentado en ese sofá, con el cuaderno rojo aún abierto sobre mis piernas. Ella fue el escenario de la mejor mentira montada de mi vida. Y si has llegado hasta aquí, necesito decirte algo, lo que descubrí después es aún más difícil de creer. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia aún no ha mostrado su peor cara. Cerré el cuaderno despacio, como si cerrara un capítulo que nunca quise escribir. Miré alrededor de la sala y sexta todo con ojos diferentes. El jarrón, la manta, los cuadros. Ahora todo me parecía falso, como una obra desmontada tras la última escena, pero algo seguía atrayéndome. Una sensación extraña, como si la verdad aún estuviera incompleta, como si faltara algo, o alguien y luego, sin planearlo, miré el marco de fotos sobre la chimenea, y lo que vi allí me dejó sin aliento, porque en la foto había un rostro familiar, pero no era mío. ¿Quién era ella? ¿Y por qué recordaba tanto de mí?
Podría haberme ido, podría haber cerrado esa puerta con llave, tirar la llave al río y borrar todo de la memoria como una pesadilla, pero no pude, algo me atrapó allí. Una parte de mí, herida y orgullosa, quería entender hasta el final, la otra, solo quería respirar ese aire, aunque estuviera cargado de mentiras, como si intentara arrebatar las últimas verdades del silencio. Fui a la cocina, encendí la luz, abrí los armarios, todo en orden, paños doblados, vasos alineados. El café seguía siendo el mismo que compró cuando dijo que iba a visitar al ingeniero Ramírez en Puebla. Siempre elegía bien sus mentiras. Hice un café fuerte, sin azúcar. Me levanté, mirando por la ventana, fuera. La noche ya había caído para siempre. Un viento frío vino de las montañas y sacudió los árboles. Yo, solo, en una casa que llevaba mi olor, pero no mi historia. Era como si hubiera dividido su alma en dos partes, y solo me hubiera dado los restos que quedaban. Subí y me quité los zapatos. Caminé descalza por el suelo de madera, intentando oír las voces del pasado que él había escondido en las paredes. En la habitación preparada para mí, la sábana estaba limpia, la cama hecha. Lanzó, no para dormir, sino para sentir. El techo sobre mí parecía preguntarme, ¿cómo tragas una vida entera de mentiras sin atragantarte? Me levanté en mitad de la noche, cogí un cuaderno viejo que encontré en uno de los cajones y empecé a escribir. No era para él, para mí sí, por primera vez. No estaba grabando lo que viví con Ernesto, pero no vivió conmigo. Recordé las conferencias en Puebla, de los fines de semana en los que dijo que estaba resolviendo problemas técnicos con el equipo, las veces que llegaba con el olor a jabón que no era nuestro, con una marca de sol en la cara, como alguien que pasa todo el día fuera, y dijo que solo era en la oficina. Ahora todo tenía sentido, la culpa que disfrazó con flores, los regalos sin motivo, las preguntas que nunca respondía con la mirada. Estuve casada con un hombre que existía, pero no del todo para mí. Y allí, sentado en el porche de la casa que construyó como teatro de sombras, empecé a aceptarlo. Ernesto no solo me engañó con otra mujer, me traicionó con otra vida, pero en ese momento, algo dentro de mí también se encendió, porque si tuvo el valor de dividir la historia en dos caminos, entonces yo tenía derecho a recuperar lo que él ocultaba. ¿Y tú, que ahora me escuchas? ¿Alguna vez has sentido esta mezcla, tristeza y lucidez al mismo tiempo, ese momento en que el dolor empieza a convertirse en fuerza? Si has sentido eso, comenta aquí, puedes escribirse como es, te entiendo, es verdad. A veces solo necesitamos una palabra para no sentirnos invisibles. Me quedé en el balcón hasta que el cielo se despejó. El sol salía lentamente, entre los árboles. Y fue cuando me levanté para entrar cuando vi justo al lado de la puerta de la cocina una caja de madera diferente. No era antigua, era nuevo, tenía huellas de dedos, y estaba cerrada con un candado, pero pegado a ella había una nota, con mi nombre escrito a mano, y yo sabía, lo que había dentro no era un recuerdo, era la siguiente herida. A la mañana siguiente, el silencio de la casa ya no parecía el mismo. Era como si hubiera cambiado de tono, dejó de ser un silencio de luto para convertirse en un silencio de alerta. Fui a la cocina a preparar café, pero me detuve a mitad de camino. Fuera de la ventana, en el barro fresco del jardín, había marcas de neumáticos, marcas recientes, 2, quizá 3 carriles diferentes, cruzando la entrada, girando por el lateral de la casa. Eso no estaba ahí ayer. Dejé la tetera en la cocina y me quité las zapatillas hasta la puerta. Las marcas seguían el camino de piedra, y cerca del viejo roble, noté algo más, un reflejo metálico entre las hojas. Me acerqué y vi una cámara, pequeña, casi imperceptible, oculta dentro de una caja de madera pintada del color del árbol. Se me revolvió el estómago. Volví a entrar sin decir una palabra. Cerré la puerta con llave. Cerré las ventanas. Fui a la estantería, donde dejé los papeles que encontré el primer día.
Cogí un sobre grueso que aún no había abierto, marcado con el nombre de un agente inmobiliario. Dentro, contratos, ingresos, prueba de reformas, todo firmado. Lo que me hizo temblar no fueron los valores, pero los nombres: Ernesto Martínez, y justo debajo, Marisela López. Compraron la casa juntos. No era solo suyo, la casa pertenecía a ambos. Fue en ese momento cuando la verdad destrozó lo poco que quedaba en mí. Esa casa no era un escondite. No era un refugio al que acudiera a reflexionar sobre la vida. Era una casa familiar, pero no era mío. Me senté en el escritorio y sentí el peso de todo caer sobre mis hombros. La habitación que me han preparado no era prueba de amor. Era un escenario de culpa, un teatro montado para que pudiera seguir viviendo con la conciencia tranquila. Cerré los ojos y recordé todas las veces que Ernesto llegó cansado, diciendo que necesitaba descansar, cuando desapareció durante 2, 3 días. Les dije a los niños que trabajaba mucho, que la política requería sacrificios, que su padre era un hombre serio, y aunque mentí para protegerle, construyó su propia verdad con otra mujer, en otra casa, con otra historia. Decidí irme, necesitaba aire. Fui andando a la tienda del pueblo, la misma donde compré agua cuando llegué el primer día. La señora del mostrador me miró con ojos largos, como si reconociera, pero no supiera dónde. Pedí cerillas y café molido, me lo entregó con manos frías. Antes de que me diera la vuelta para irme, me preguntó: ¿has vuelto? Me costó un tiempo entenderlo. ¿Qué quieres decir con que he vuelto? La señora Marisela venía aquí casi todas las semanas. Dijo que la casa era suya y de su marido. Me quedé sin palabras. Simplemente negué con la cabeza y me fui. En la calle, los vecinos me miraban de otra manera, como si yo fuera el intruso, como si esa casa no fuera mía, y quizá, realmente no encajaba. Volví despacio, el viento levantaba hojas secas. El jardín, antes tan hermoso, ahora me parecía asfixiante. Cerré la verja tras de mí y me quedé allí, mirando la fachada de la casa. Por primera vez, sentí que este lugar no solo era extraño, era hostil. Había ojos allí, ojos que me habían estado observando desde que llegué, y más que eso, ojos que quizá me estaban esperando. Fue entonces cuando recordé la caja con candado. Volví a entrar y cogí la llave que estaba junto a los papeles. Había una más pequeña, dorada, marcada con la letra M. ¿Y qué había en esa caja? Fue la última pieza que faltaba para montar el puzzle más amargo de mi vida. Abrí esa caja con manos firmes, pero por dentro, era como si cada latido de mi corazón dijera: ten cuidado, Rosa, a partir de ahora, no hay vuelta atrás. La llave dorada se deslizó en el candado con un clic seco, y la tapa de madera crujió como un susurro de algo que no quería ser revelado. Dentro encontré sobres, documentos, tarjetas de cumpleaños infantiles con dibujos toscos y, al fondo, una pulsera de cuentas con las letras L y S entrelazadas. No tardé en entenderlo, eran los nombres de los hijos de Marisela, sus hijos. Cerré los ojos, dejé la caja sobre la mesa y respiré hondo. No lloré, no grité, simplemente sentía un cansancio que parecía venir del alma, un antiguo agotamiento, como si, incluso sin saberlo, llevara años cargando con ese peso. Pero en ese preciso momento, en lugar de ceder al dolor, algo dentro de mí cambió, como si el vacío se hubiera secado y hubiera dado paso a una claridad fría, limpia y dolorosamente lúcida. Me engañó. Sí, tenía otra familia. Sí, vivió 2 vidas. Pero ahora, era mi turno de vivir solo uno, y que era completo, así que decidí: no se iría, todavía no. Esa casa, ese suelo, esas paredes, todo lo que construyó sin mí sería ahora mi territorio de investigación. Iba a averiguarlo todo. De principio a fin. Pasé el resto del día rebuscando en cada cajón. Encontré carpetas con recibos bancarios, extractos de una cuenta conjunta con Marisela en León, otro en Guadalajara. Vi su nombre como dependiente en 2 planes de salud.
Él la cuidaba, le di todo lo que me dijo que no podía ofrecer: tiempo, atención, presencia. Subí y cogí un marco con una foto de un grupo de la pared. 4 personas: Ernesto, Marisela y 2 adolescentes. Uno de ellos llevaba gafas como las de Santiago, cuando era más joven, y allí, sentí que se me heló la sangre, porque reconocí en el niño lo que nunca quise ver: la misma forma de caminar que su padre. La mentira era tan profunda que se extendía incluso en las huellas. Esa noche, dormí poco, pero no por angustia, era como si mi cuerpo ya se preparara para otra etapa, la de la reconstrucción. Al día siguiente, regresé a Guanajuato. Me llevé la caja, los documentos y la convicción de que nada sería igual que antes. En casa, recogí mis viejas cajas, las que guardaban nuestros recuerdos, las cartas que intercambiamos en los primeros años, las notas que dejó cuando viajaba. Empecé a releer todo con otros ojos, y lo hice. La duplicidad siempre ha estado ahí, pequeños agujeros en las historias, fechas que no se cerraron, ausencias disfrazadas de trabajo. No era un hombre que cayera en la tentación. Era un hombre que construyó 2 vidas con disciplina. Pero si tuviera el valor de vivir 2 vidas, tendré el valor de reconstruir el mío. Y mira, si esta parte de mi vida puede convertirse en un espejo o un abrazo para alguien, ayudarme a llevarlo adelante, dale like y suscríbete al canal. Marca más diferencia de la que crees, porque toda mujer que alguna vez ha sido borrada, silenciada u olvidada, merece ser escuchado de nuevo. Regresé a Valle de Bravo 3 días después. Llevé una maleta pequeña, un cuaderno y un marco de fotos con una foto propia. Esta vez, no fui viuda, fui como una mujer completa, y cuando llegué, noté algo nuevo. Había un sobre bajo la puerta, sin remitente, pero dirigido a mí. La letra era de Marisela. Entré en la oficina de Leticia con las rodillas firmes, pero el corazón inquieto. Era una mujer de mirada aguda y voz suave, conocida en Guanajuato por defender causas que requerían no solo la ley, sino también el valor. Mostré todos los documentos, las fotos de la casa, el contrato a nombre de Marisela, los extractos bancarios. Dije poco, escuchó con atención y, tras unos minutos de silencio, pronunció una frase que nunca olvidaré: Doña Rosa, lo que hizo tiene nombre, y tiene consecuencias. Abrió el Código Civil y me explicó que, en México, cuando se vive en un sindicato estable, como fue mi caso con Ernesto durante tantos años, todo lo que se adquiere durante este periodo debe comunicarse y acordarse entre las partes. Al registrar la casa en nombre de Marisela sin que yo lo supiera, y aún más, usando dinero de nuestras cuentas conjuntas para renovar la propiedad, cometió fraude patrimonial. Leticia me miró directamente a los ojos y dijo: si quieres, puedes reclamar la propiedad total de la casa. Legalmente, es tuyo. No lloré, pero respiré hondo, como si empezara a escalar un nuevo tipo de montaña. No fue venganza, era justicia, porque no me borró por amor, me eliminó por comodidad, y ahora, con las pruebas en mano, podía elegir si permanecer invisible, o si volvería a existir con toda mi dignidad. Pasé la tarde con Leticia revisando artículo por artículo, suscripción por suscripción. Lo escribió, lo clasificó, elaboró una línea temporal. Cuando salí de la oficina, el cielo ya se estaba oscureciendo. Volví a casa, en Guanajuato, y fui directamente a mi habitación. Abrí mi vieja caja de recuerdos y saqué el anillo que me quité del dedo el día del velatorio de Ernesto. Lo puse sobre la mesa y me quedé mirando durante largos minutos. Era un símbolo, un círculo, cerrado, pero esa historia aún no estaba completo. Y por eso quiero pediros, quédate conmigo hasta el final, porque el momento más extraordinario de esta historia aún está por llegar, y cuando llegue, entenderás por qué tuve que contarte todo esto. 2 días después, regresé al Valle de Bravo, esta vez, acompañado de silencio, y la verdad, la casa era la misma, pero yo ya no era la misma. Dejé mi maleta en el salón,
encendí la luz y fui directamente al dormitorio donde encontré el cuaderno rojo. Lo retomé, releí algunos pasajes, ahora sin dolor, solo con firmeza. Luego fui a la oficina, empecé a organizar los papeles, etiquetar los recibos. La casa dejaría de ser un recuerdo, y se convierta en un proceso. Fue entonces cuando oí un ruido en el balcón, pasos ligeros, y cuando abrí la cortina, vi una figura al otro lado de la valla. Era una mujer, con el pelo recogido, bolso en el hombro, ojos fijos en mí, y lo supe, era Marisela. Ella estaba allí, de pie fuera de la valla, con una expresión difícil de descifrar. No era un desafío, ni miedo, estaba en algún punto entre la culpa y el valor. No me moví, simplemente la miré, dejando que el silencio hiciera el trabajo de hacer espacio para lo que viniera. Marisela dio un paso adelante y dijo, casi en un susurro, tenemos que hablar. Respiré hondo y, con un gesto seco, abrí la puerta, no por amabilidad, sino porque yo también necesitaba esa conversación. Entró. Se sentó en la silla del balcón como si conociera cada detalle de ese lugar, y lo hizo. Siempre decía que no podía elegir. Empezó, mirando al suelo. Pensé que era cobardía. Hoy veo que fue egoísmo. Nos quedamos allí unos minutos en silencio, hasta que sacó un sobre marrón de su bolsa y lo puso sobre la mesa. Esto es lo que queda. Eran fotos, muchas fotos, fiestas de Navidad, cumpleaños con globos, cenas a la luz de las velas, picnics en el jardín que limpié yo misma hace 2 días. Y en general, Ernesto sonrió. Vi a los 2 chicos, un adolescente delgado con uniforme de la UNAM, otro, más joven, con una guitarra en el regazo. Señaló y dijo, ese es Leonardo, está en su 2º año de medicina, y ese es Samuel, este año hará el examen de ingreso. Miré cada imagen con la serenidad de quien sabe que no tiene sentido romper nada porque lo que realmente estaba roto no se puede arreglar. No era solo traición, fue toda una vida construida sin mí. Con árbol de Navidad, tarta de cumpleaños, excursiones a la playa, una vida que podría haber sido mía, pero eso se lo pasó a otro, y lo que más me dolió, fue a ver cómo los miraba, con un afecto abierto y abierto. Nunca me ha pasado eso, nunca me miraron así. Marisela no se disculpó, tampoco pedí explicaciones. Éramos 2 mujeres sentadas entre los escombros del mismo hombre. Ninguno era más culpable que el otro, ninguno era inocente tampoco. Después de que se fue, me quedé allí con los discos en el regazo, vi cada página, cada Navidad, cada vela soplada, y tuve un descanso, un momento en que todo dentro de mí quedó en silencio, porque a veces, un recuerdo no tiene que ser vivido por ti para que duela, es suficiente para que te muestre todo lo que nunca tuviste. Y si me estás escuchando ahora mismo, y has pasado por algo así, un recuerdo prestado que te dolió más que el tuyo propio, comenta abajo. Él dice, he sentido eso, me ha tocado, he recordado algo. A veces, solo necesitamos saber que no estamos solos en este tipo de dolor. A la mañana siguiente, Leticia llegó con el informe del investigador. Todo confirmado. Marisela fue amante de Ernesto durante 19 años. Los 2 hijos fueron legalmente reconocidos como sus hijos. La UNAM tenía un registro de la beca pagada directamente por una fundación privada vinculada a su nombre. Y lo más impactantes, la casa se utilizaba como residencia principal durante los periodos en que Ernesto decía que estaba en viajes largos. Cada año, todas las fiestas, ya no había dudas, la farsa estaba completa, pero mientras hojeaba el informe, algo llamó mi atención. Un nombre, era de una mujer, no era Marisela, era otro nombre, escrito a mano en un recibo antiguo, y eso, no tenía sentido. ¿Quién era esa tercera mujer? ¿Y por qué había documentos con su nombre? En la misma carpeta que guardaba todo sobre la casa, Marisela llegó a última hora de la tarde, vestida con esa misma elegancia discreta de quien siempre sabe moverse entre las sombras, pelo recogido, bufanda alrededor del cuello, maquillaje ligero, pero los ojos
Los ojos no mentían. Estaba inquieta. Abrí la puerta sin decir nada. Asentí invitándola a pasar. El camino hacia el balcón parecía más largo de lo que era. Nos sentamos frente a frente, con la mesa de hierro entre nosotros. Preparé un café negro, sin azúcar, como siempre hacía cuando Ernesto llegaba cansado y mentiroso. Ella tomó la taza con ambas manos, como si sostuviera algo que estaba a punto de caer. Me quedé mirando, observé cada detalle de su rostro, las finas arrugas alrededor de sus labios, sus dedos que temblaban ligeramente. No era miedo, era cansancio, el cansancio que solo el amor oculto conoce. Tras unos minutos de silencio, fui yo quien habló primero. Lo tenías en tus domingos. Lo tenía en mis silencios. Parpadeó lentamente, como si no esperara oír eso de mí. Ahora, tengo la verdad. Marisela respiró hondo. Intentó juntar las palabras como alguien que monta fragmentos de cristal. Rosa, nunca quise hacerte daño. Me dijo que ya no le querías, que vivían como hermanos, Levanté la mano lentamente, pidiéndole que parara. No necesitas justificar lo que experimentaste. Yo tampoco. Bajó la mirada. Nos quedamos allí unos minutos más, con el olor a café elevándose en el aire, hasta que cogí una carpeta fina que tenía a mi lado y se la entregué. Aquí tienes la copia del proceso, los documentos de la casa, los comprobantes bancarios, las transferencias hechas desde nuestras cuentas. Leticia se encarga de todo. En menos de 3 semanas, esta casa estará legalmente a mi nombre. No reaccionó. Simplemente sostenía el maletín como si pesara más que todos los años que había vivido. Esto no es venganza, Marisela, es orden. Se levantó despacio, dejó la taza sobre la mesa y me miró, por primera vez, sin desafíos. No hay excusa, solo con algo que, quizás, era respeto. Se fue en silencio, pasos cortos pero firmes, y me quedé allí, con el corazón tan tranquilo como la superficie de un lago tras la tormenta. Por primera vez desde que empezó todo, el peso se me quitó de encima, porque cuando dejamos de buscar explicaciones y empezamos a exigir respeto, el mundo cambia de lugar. Pero no sabía que al día siguiente un sobre nuevo me esperaba en la puerta, y dentro de él, no había palabras de disculpa, había un nombre, el mismo nombre que había aparecido en ese viejo recibo, y, al lado, una fotografía, y lo que vi en esa imagen, desmontó todo lo que creía haber entendido alguna vez. Vinieron juntos a última hora de la tarde, Leonardo y Samuel. Llamaron a la puerta de la casa con rostros serios e inseguros, como si supieran que llevaban una historia a medio terminar en sus manos. La abrí con calma, les pedí que entraran. Preparar café ya se había convertido allí en un ritual, una forma de marcar el tiempo entre lo que era y lo que no era. Se sentaron uno al lado del otro en el sofá del salón. El más joven parecía querer hablar, pero el mayor tomó la iniciativa. Doña Rosa, no nos conoces, pero nuestro padre habló mucho de ti. Siempre decía que eras la mujer más lista que conocía. Yo guardé silencio. El cumplido, que salía de la boca de su hijo, sonaba como un extraño consuelo. Nos contó historias de la época en que viajaste, de las fiestas que organizabas en Guanajuato. Interrumpí suavemente. ¿Historias? Él asintió. Sí, tus historias. Dijo que si no fuera por ti, no habría sido cualquiera, que lo sostenías todo cuando él no podía. Los miré con la misma expresión con la que tantas veces había mirado a Ernesto, firme, pero sin dureza. Entonces, ¿por qué eligió vivir otra vida lejos de mí? Llegó el silencio, pesado, quizá por cobardía, dijo Leonardo, quizá porque se ha asentado en 2 mundos. Suspiré, vi a 2 chicos, hombres adultos, intentando coser sus propias piezas. Pero también era una mujer que había pasado su vida reparando lo que otros destrozaran. Y allí, en esa habitación, entendí que ya no tenía el papel de madre de nadie. No tienes la culpa de lo que hizo, dije, con el corazón tranquilo, pero yo tampoco lo tengo, y pasé mi vida siendo castigado por decisiones que no eran mías. Samuel se movió,
inquieto. No queremos herencia, ni siquiera una casa, solo entender lo que realmente era. Era un hombre dividido, y nadie crece completamente dentro de una mentira. Me disculpé, fui al cajón del armario y cogí los papeles. Los documentos legales ya estaban preparados. Leticia me había guiado sobre cada palabra, cada punto. Era mi derecho. Volví. Me senté delante de ellos y deslicé los papeles por la mesa. Estos son los documentos que anulan cualquier derecho de sucesión en relación con esta Cámara. Ya están presentados. Los dos se miraron. Samuel pareció contener una lágrima. Leonardo cerró los ojos un momento. No hago esto para hacerte daño, continué. Lo hago porque necesito existir con dignidad. Y mi dignidad ya no encaja en historias que no son mías. Me levanté y fui a la puerta. Lo entendían. También se levantaron, en silencio. Antes de irse, Leonardo me dijo, fuiste la mujer de su vida, aunque no lo mereciera. Me quedé allí después de que se fueran, viendo cómo el sol se ponía tras los pinos. Sentí una extraña paz, como si algo finalmente hubiera sido sellado, no por malicia, pero por la justicia. Cerré la puerta, cerrado con llave, y por primera vez, esa casa. Me sentía como si fuera realmente mío, pero esa misma noche, un coche oscuro se detuvo al otro lado de la carretera, y alguien estaba dentro, observando. No era Marisela, no era ninguno de los niños, era otra presencia, y con ello, la última verdad llegaría. Llegó en una mañana nublada, como si incluso el cielo supiera que esa conversación no traería alivio, solo cierre. Llamó a la puerta con las manos temblorosas, los ojos hinchados y una postura completamente diferente a la de la mujer que entró la última vez. Marisela ya no era la elegante sombra que compartía su vida con Ernesto, era solo una mujer agotada, con su orgullo deshecho y los nervios al flor de piel. Abrí la puerta y, antes de que dijera nada, empezó a llorar, un grito silencioso al principio, luego con sollozos cortados y palabras que salían apresuradas. Rosa, por favor. Sé que no tengo derecho, pero los chicos no tienen dónde quedarse. La Universidad de Leonardo, la bolsa se puede cortar. Cayó de rodillas en el porche, y eso me destrozó por dentro, porque sabía lo que era suplicar con el corazón blando, aunque fuera por alguien que no lo merecía, pero también sabía lo que era ser ignorado cuando lo necesitaba. Me quedé ahí, sin alzar la voz, sin retroceder. Marisela, durante 19 años ocupaste lo que era mío. Lo tenías a él, tenías la casa, tenías domingos, navidades. Levantó la cabeza con desesperación, pero no tenía paz. ¿Crees que fue fácil? Vivía con miedo, siempre esperando que saliera corriendo a verte. Yo era la otra, Rosa. Nunca fui el primero, y nunca supe que había una segunda. Silencio. Ahora solo vuelvo a casa, y tendrás el plazo legal para irte. Eso es. Tragó las lágrimas y se levantó lentamente, la dignidad colgando de un hilo. ¿No tienes compasión, Sir? Pero ahora es para mí. Nos quedamos allí, cara a cara, dos mujeres que amaban al mismo hombre, pero solo uno de nosotros tuvo el valor de enfrentarse a la verdad hasta el final. Se fue sin decir nada más, sin mirar atrás, y cerré la puerta, no enfadado, no con placer, con un frío alivio, porque cuando llega la justicia, no trae fiesta, trae orden, y en esa casa, por primera vez en 2 décadas, había orden. Me senté en la silla del porche. Llevé el cuaderno donde he escrito cada paso de esta historia, escribí la fecha, la hora y una frase que me vino a la mente en ese momento: el tiempo no castiga, simplemente se lo devuelve. Hay cosas que vivimos y conservamos, pero quizá contando ayudemos a otro corazón a respirar. Así que si esta historia te ha tocado, disfruta de este video y suscríbete aquí al canal. Hagamos que llegue a quienes necesitan recordar que el silencio también es una respuesta. Pero cuando me levanté para entrar, vi que el coche se detenía al otro lado de la carretera otra vez, y esta vez,
La puerta se abrió, y el hombre que bajó no era algo desconocido, era alguien del pasado, alguien que llevaba la última pieza de este rompecabezas. Cuando el hombre salió del coche, mi corazón dio un vuelco que no esperaba sentir más. Era Mauro, un antiguo compañero de clase de su juventud. No lo había visto en casi 40 años. Habíamos estudiado juntos en Guanajuato, incluso antes de que conociera a Ernesto. Caminó hacia la puerta con pasos lentos y respetuosos, como si ya supiera que pisaba terreno delicado. Abrí la puerta y antes de que dijera palabra, me abrazó. Un abrazo seco y breve, pero lleno de pasado. Siento parecer así, Rosa. Lo sabía todo por Leticia. Es mi prima, dijo, con la mirada aún buscando dónde posarse. Me preguntaba si puedo ayudarte de alguna manera, o quizá, solo escucha, asentí. Y por primera vez en muchos meses, dejé entrar a alguien en silencio, sin miedo a lo que traería. En los días siguientes, Mauro me visitó con más frecuencia, pero no fue un consuelo, ni una huida del pasado. Vino como alguien que reconoce a una mujer entera, y no una víctima, y quizá por eso le permití quedarse, al menos un poco. Fue con este nuevo silencio a mi lado que comencé la renovación. Conseguí los documentos, firmé los registros en Valle de Bravo, y finalmente, la casa era legalmente mía, pero la verdadera propiedad llegó cuando empecé a jugar cada esquina con mis propias manos. El primer gesto fue abrir las ventanas. Todo, deja que el aire circule. Ese aire quieto de mentiras tenía que salir a la luz. Luego quité cada cuadro de la pared, imágenes de Ernesto, de viejas cenas, de momentos congelados en falso afecto. Mantuve lo que era neutral, quemé lo que llevaba veneno, doné los muebles que él había elegido junto con Marisela. No quería nada que sirviera de apoyo para palabras mentirosos. Compré telas nuevas, pinté las paredes de colores claros, me aseguré de poner lavandas en el jardín delantero, flores de rábano picante, y un ligero perfume, como quise ser a partir de entonces, y creé mi propio espacio, un estudio con mis viejas máquinas de coser, hilos, agujas, telas. Volví a hacer las colchas de retalches que había abandonado años atrás. Coser era mi forma de organizar la vida, pieza a pieza, puntada a puntada. En el salón, monté una pequeña biblioteca, no con los libros técnicos de Ernesto, sino con mis novelas, mi poesía. Puse un retrato mío con Santiago y Clara, tomado en un día de picnic en San Luis Potosí. Solo éramos los tres. En un momento en que el amor no necesitaba pedir perdón, monté un pequeño altar, no para rezar por él, sino encender velas por la mujer que era y que, durante mucho tiempo, dejé oculta. Elegí una mecedora justo donde el sol de la mañana tocaba primero. Y allí, cada mañana, me sentaba con mi café y miraba al frente, sin pasado, sin deudas. Solo ahora, hay personas que piensan que la reconstrucción viene con una fiesta, pero no, llega en silencio, en pequeñas decisiones, limpio en cada esquina, en cada recuerdo que elegimos no cargar más. Y si has llegado hasta aquí conmigo, quiero decirte algo, aún no te he contado el momento más importante, porque a veces, es cuando todo parece resuelto que la vida llega. Y pasa la última página que nadie esperaba. Pensé que la casa era el final, pero ella solo era el medio, porque llegó una carta por correo aquella tarde, y dentro del sobre, había algo que no era mío, era una escritura, con un nuevo nombre, y una dirección que nunca había visto antes. El sobre tenía un sello antiguo y la letra temblorosa de una notaria de Toluca. Fue una escritura registrada hace más de 10 años. Cuando la abrí y leí los nombres, tuve que sentarme. La propiedad estaba a nombre de Ernesto, y una tercera mujer, no Marisela, yo no, una tal Antonia Ruiz Herrera, mucho, lejos de la ciudad, con una pequeña construcción y una cláusula de usufructo de por vida. Pasé días intentando entender, ¿de dónde ha salido esta nueva mujer? ¿Quién era ella en la cronología de la mentira? Llamé a Leticia. Le entregué el documento y le pedí que investigara. Mientras tanto,
volví a mi rutina en la casa Valle de Bravo. Ya no lloré, ya no me sorprendía. Solo seguía el desarrollo de una historia que, aunque mía, ya no me dolía. Fue en ese momento cuando comenzaron a llegar las noticias. Marisela había salido de Valle a toda prisa. Vivía en Ciudad de México, en un pequeño apartamento alquilado. Los niños, que antes habían estudiado con los recursos de Ernesto, habían pausado la universidad. Leonardo trabajaba en un restaurante. Samuel vendía ropa por internet. Nadie me lo dijo. Lo descubrí por casualidad, por una señora de la tienda que tenía familiares en la capital. ¿Y sabes lo que sentí? Nada, no por malicia, no por frío, sino porque mi corazón, al fin y al cabo, había aprendido a no mezclarse con lo que no es suyo. Cuando la raíz es una mentira, el fruto no se sostiene. Esta frase me vino a la mente mientras barría el jardín. Lo anoté en el cuaderno junto a la máquina de coser, como si marcara una estación que está terminando. Mientras los fantasmas desaparecían del mapa, algo más hermoso ocurrió dentro. Mis hijos me miraron de nuevo. Santiago apareció una mañana, con pan fresco y café. Se sentó conmigo en el porche, removiendo el azúcar en silencio, hasta que dijo: «Mamá, perdóname por dudar, porque pensé que habías exagerado». Le toqué la mano, no hacía falta que dijera más. Días después, fue Clara quien llegó, trajo lavandas nuevas al jardín y me ayudó a replantar. A veces te miro y pienso, «¡Qué fuerza!», dijo, ensuciándose las manos en la tierra. Podrías haberte desmayado, pero se ha convertido en esta fortaleza. Sonreír, porque no me convertí en una fortaleza, me convertí en un refugio. De mí a mí, no pedí reparación, no exigí cariño, acabo de abrir las puertas, porque aprendí que el mejor cambio no es el escándalo, es el silencio de quienes han ganado sin ensuciarse. Y si has llegado hasta aquí conmigo, debes saber que todavía falta una pieza, porque Leticia me llamó hoy. Descubrió quién era Antonia, y lo que ella reveló, lo cambia todo. Regresé a Guanajuato en una tarde tranquila, de esas en las que el tiempo parece respetar el silencio de las cosas antiguas. Cogí el autobús muy temprano, con un cuaderno en la mochila y un arreglo de lirios blancos en las manos. Era el 2 de diciembre, una fecha que mi madre siempre decía que era buena para empezar de nuevo. No fui a visitar a Ernesto, ni a pasar por la casa donde viví tantos años. Fui directamente al cementerio, donde mi madre descansaba bajo una sencilla lápida, con el nombre Josefina Delgado tallado a mano. Me senté en el banco de piedra junto a la tumba, coloqué las flores en el jarrón y respiré hondo. No lloré, solo lo dije: «Mamá, ahora entiendo por qué dijiste que una mujer solo se conoce en la soledad». Me quedé allí contando, de todo, no como alguien que derrama dolor, sino como alguien que organiza una estantería vieja, con calma, cuidado, claridad. Durante muchos años, pensé que el amor era dar, que nacimos para servir, para rendirnos, para esperar. Ese silencio era prueba de madurez, pero ahora veo, era miedo, miedo a verme fuera del puesto que me enseñaron. Recordaba a mi madre cosiendo en el porche, sola, cantando suavemente, de las veces en que dijo: «Las mujeres tienen que aprender a gustarnos a sí mismas, si no, el mundo las traga». En ese momento no lo entendía, me llevó 6 décadas entenderlo. No perdí a mi marido, mamá. Me perdí a mí misma, y ahora, con 62 años, me estoy encontrando a mí mismo. Yo guardé silencio, miré al cielo, un azul que solo diciembre sabe ofrecer aquí. Posé la vista en el paisaje como si fuera la primera vez que lo miraba. Era extraño, pero fue bueno. Volví caminando por las calles adoquinadas del casco antiguo. Pasé por la plaza antigua donde llevaba a Santiago a jugar cuando era pequeño. Sentí un apretón dulce, de esos que llegan cuando la nostalgia ya no duele, simplemente viene de visita. Y de vuelta, mientras el autobús subía las curvas de la montaña, noté mi reflejo en la ventana. Vi las arrugas, el pelo blanco, y sexta belleza, porque había una mujer entera, no porque ganara una guerra,
sino por haber elegido, por fin, no luchar por un lugar en vidas que no le pertenecía. Saber, a veces pensamos que necesitamos respuestas, pero lo que realmente necesita es descanso, permiso, de una oportunidad de ser solo nosotros, sin función, sin papel. Fue en esa calma cuando mi móvil vibró. Un mensaje de Leticia. Rosa, necesito verte en persona. He descubierto algo sobre Antonia que necesitas saber, no por curiosidad, sino porque se trata de ti. Y fue entonces cuando me di cuenta, la historia aún no ha terminado. ¿Y qué sigue? Es lo que lo cambiará todo para siempre. Volví a la casa en Valle de Bravo en una mañana despejada, con el viento oliendo a lavanda y el cielo tan despejado que parecía hecho de cristal. Entré sin prisa, la madera del suelo ya no crujía como antes, parecía haberse acostumbrado a mí. Preparé mi café, como siempre, cogí mi chalo oaxaqueño, el mismo que pensaba perdido y que, por alguna razón que solo el destino entiende, estaba doblado delicadamente dentro del armario de esa casa. Me senté en la mecedora que elegí para ver salir el sol, con la taza caliente en las manos. Leticia me contó todo sobre Antonia Ruiz Herrera, fue la primera prometida de Ernesto, incluso antes que yo. Se reencontraron años después. Ella estaba enferma, sin nadie. Compró el terreno para que tuviera un lugar donde quedarse hasta el final. Nunca fue una amante, nunca tuvo hijos. Solo alguien a quien no sabía cómo ayudar de ninguna otra manera. Y fue entonces cuando lo entendí, mi error fue no confiar demasiado, fue olvidarme de confiar en mí mismo. Hoy ya no pienso en Ernesto, ni en Marisela, ni en los niños que no eran míos. No llevo enfado ni sed de respuesta, solo llevo la ligereza de alguien que sobrevivió a su propia ausencia y volvió entero. Porque ahora, sí, soy mío, y si pudiera dejar una verdad aquí, para vosotros que os quedaseis conmigo hasta el final, sería esta: la vida, a veces, no rompe el corazón de golpe. Poco a poco se vuelve en silencio, dejándonos pequeños, olvidados de nosotros mismos. Pero hay un momento, y siempre llega, en el que el silencio deja de ser sumisión y se convierte en tierra fértil. Ahí es donde empezamos de nuevo, quizá con menos gente alrededor, pero con más de nosotros dentro. Gracias por acompañarme en este cruce. Conté esta historia con cada pedazo de mi corazón, y si, en algún lado de la pantalla, encontraba un eco, merecía la pena. Si puedes, déjame un me gusta, es como un abrazo fuerte, de esos que se calientan por dentro y apoyan a quienes caminan. Y si quieres volver a tomar otro café conmigo, suscríbete aquí al canal. Este rincón es nuestro. Dime en los comentarios de qué ciudad me has oído. Me encanta saber hasta dónde ha llegado mi voz. Y activa la campana. ¿Ves? Así no pierdes cuando vuelvas a preparar el café. No te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en pantalla. Recuerda siempre, cada detalle cuenta una historia, y cada historia tiene una fortaleza. Mira el siguiente video aquí en el canal con otra historia increíble.